Buenos días, compañeros maestros. En esta ocasión les vamos a presentar el trabajo que solicita el doctor Isaac Ángeles Contreras para el trabajo que se va a hacer el día viernes en el taller, que son actividades previas. Y bueno, nos mandó sus diapositivas, nada más que creo que un poco la tecnología no nos favorece y vamos a hacer la grabación para que procedan a escucharlo en el momento que ustedes deseen a través de un link que les va a enviar el compañero maestro Ariel. ¿Escuchamos? Las tardecitas de audio forma de tardecitas sea puedan escuchar este audio forma de audio tiene la intención de cómo podemos realizar un diagnóstico. Antes de no quisiera precisar el diagnóstico comunitario. Este diagnóstico es una construcción que hace el sujeto que investiga sobre algunas características que presenta la comunidad, que son observables, que se practican en la cotidianidad. En este sentido, podríamos hablar de las dimensiones de la cultura presentes en la comunidad, entendiendo que cultura es todo lo que el hombre hace, que proviene de su capacidad para elegir sus propias acciones. Es decir, no es una reacción, sino es una capacidad para generar, crear. En ese sentido, entonces, la cultura puede abarcar desde la forma más, si ustedes quieren, primitiva de cómo se genera la alimentación, hasta las últimas invenciones. Pues todo eso es la cultura. Y cuando vamos a la aproximación bibliográfica es que estamos viendo cómo son aquellos con los que vamos a interactuar, pero que no son el núcleo. Etnográfica viene de etnoi, pues etnografía, ¿no? Viene de etnoi, que es el otro, grafos, descripción. Etnografía sería la explicación del otro, o la descripción del otro. ¿Quién es ese otro? ¿Cómo es ese otro? ¿Cuál es su manifestación fenomenológica? O sea, cómo camina, cómo se viste, cómo realiza sus tareas, cómo se manifiesta en el colectivo social, cuáles son esas evidencias. Bueno, en ese sentido, entonces, el diagnóstico comunitario tiene la intención de describir con las propias palabras de la persona que realiza la tarea cómo percibe a la comunidad que estudia. Bien, ahora tenemos la posibilidad de decir qué voy a describir, de qué comunidad, de qué colonia o qué barrio. Pues aquí describimos o que pertenece a una comunidad de X, una colonia, o el barrio de X lugar. Entonces ponemos el nombre de la comunidad. Y en la introducción, eh, desde luego que la introducción tiene que ser pues ya después. Sin embargo, tenemos que contemplar, por ejemplo, en metodología, cómo vamos a recoger la información. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer
una investigación en la comunidad X sobre territorio, sobre su cultura simbólica, que es la manera en cómo ellos se reconocen, hay un mito fundacional, existe una historia contada por ellos mismos. Bueno, en fin, hay muchas cosas que yo quiero conocer y puedo, desde lo que me puede brindar la etnografía como herramientas o desde lo que yo creo que es un instrumento que puede servir, aunque no haya estudiado la etnografía, leído algo. Simplemente, ¿cómo le voy a hacer? En este caso, entonces, nosotros planteamos que en esta descripción podemos escribir lo siguiente. Para la recogida de información, utilizamos la etnografía. Lo que plantea Elsie Rockwell como la etnografía en el libro tal. O en su caso, como lo define Rosana Gruber, en el sentido de la investigación a través de la observación participante, en donde nos plantea que el investigador se debe de inmiscuir, más que inmiscuir, se debe de sumergir en la trama comunitaria, platicar, hacer lo que la comunidad hace, participar en lo que se está realizando. Entonces, mi herramienta es la entrevista con toda una técnica sobre lo que hace la comunidad, lo que se vive en la comunidad, ¿sí? O una conversación en esa investigación, perdón, en esa observación participante, al escuchar, al preguntar, al dialogar con la gente, voy obteniendo información. Entonces, en la metodología puedo ponerle, bueno, metodología es la etnografía, no en sí como tal etnografía, sino con las herramientas y las formas de hacer investigación por parte de la etnografía, que es a través de guías de entrevista particularmente no estructurada o si acaso semiestructurada. Y lo mismo en el caso de la observación, debe ser una observación in situ, es decir, en el lugar. Voy a hablar de lo que está haciendo la señora, el señor, la comunidad, el grupo de personas. No necesariamente ahí voy a estar describiendo, sino simplemente que voy a participar en la actividad, voy a escuchar y posteriormente agarro mi libreta y escribo y recuerdo casi todo con tal de que me lleve a mi trabajo el decir de la gente. Bueno, entonces en la metodología generalmente es de carácter etnográfico, ¿sí? Con sus herramientas como, perdón, primero las técnicas como la observación, la entrevista y los instrumentos como son las guías de observación, las guías de entrevista, así también como algunas herramientas, ¿sí? O recursos como la grabadora, como la cámara fotográfica, el video, ¿sí? O una cámara de video. Entonces, en la metodología yo describo cómo hice el trabajo, cómo recojo la información, qué instrumentos, qué herramientas utilizo para poder obtener lo que yo quiero. Y en cuanto a la ubicación geográfica, esto es muy fácil. Esto ustedes lo pueden ir buscando en las páginas de INEGI, donde se plantea, por ejemplo, proyectos comunitarios de X lugar o donde dice información cartográfica de San Juan, Huichicobi, San Juan de Tucila, San Juan de los Jueces, en fin. Entonces ahí sí sería bueno retomar un mapa de la comunidad y luego elegir ya sea el distrito o municipio de lo que viene en INEGI. Ya hay este, unas formas específicas que INEGI ocupa para ubicar el pueblo, la comunidad, la ranchería en un mapa general, un mapa del estado de Oaxaca,
Está el distrito y después del distrito está la región, municipio, agencia. A veces no hay idea de todo eso, sino simplemente sumergirse en lo de INEGI para encontrar la carta geográfica lo ubican y ahí vienen los mapas de Oaxaca y de ahí un, una proyección del pequeño lugar al que nos referimos, pero la misma, eh, el mismo formato de INEGI ya lo tiene, no más es cuestión de encontrar bien. En el cuanto a medios de acceso, ahí se enunciaría cómo se puede llegar a la comunidad, qué medios de transporte existen, qué medios nos llevan y llevan mercancía, desde luego, porque es algo que es cotidiano en nuestras comunidades. En cuanto a infraestructura comunitaria, pudiéramos enunciar qué tiene esa comunidad: luz, agua, drenaje, otros. Sin embargo, no es tan fácil como algunos lo plantean. Muchos dicen, la comunidad tiene luz, tiene agua entubada o potable y hay drenaje. Bueno, eso no nos dice nada. Yo más bien planteo de que si es que hay luz, generalmente ya hay en todas las comunidades, se dice, bueno, existe el tendido eléctrico que viene de la subestación de tal, ¿sí? Y está distribuida en la red, pues con cables, sí, pero los postes son de concreto o son de madera. Y si podemos incluir incluso, perdón, válgame la redundancia, si podemos incluir, por ejemplo, ¿desde cuándo hay luz? El gestor de la luz, cómo llegó la luz a su pueblo. Sería excelente. Claro, esto yo estoy hablando de comunidades pequeñas, porque en las comunidades grandes no hablamos de Juchitán, de Oaxaca, de León, de esas comunidades ya tiene mucho tiempo que tiene la luz. Sin embargo, en la colonia, el barrio puede ser que no haya habido durante un tiempo y que tiene 15, 20 años que ya hay. Y esa luz llegó gracias a la gestión de algún personaje. Entonces, eso es lo que tendríamos que recuperar. La luz que aquí existe es de la gestión de durante un periodo tal. ¿Sí? Lo mismo sería con el agua. Cómo se construyó la red, si el drenaje por lo mismo, ¿no? Y otros, lo que haya en la comunidad, pero tiene que ser bajo una forma un poquito historiográfica. Incluso si puede hacerse una línea del tiempo y decir, bueno, esta es la línea del tiempo y a partir de aquí empezó a ver luz, aquí empezó a ver esto. Y esa es la parte de arriba. La parte de abajo, gestores. ¿Quién gestionó, perdón, la luz? ¿Quién gestionó el agua? ¿Desde cuándo? Un comité, no sé. Hay tantas cosas que pasan en las comunidades que uno a veces no las toma en cuenta y cree que la luz llegó por obra y gracia, de obra y gracia divina o de un funcionario. Tal vez pudo serlo, pero seguramente no gracias, sino un favor, un modo de hacer proselitismo, en fin. Sin embargo, la luz, el agua, el drenaje no llegaron porque sí. Bueno, espero que haya sido clara esta parte. Bien, aquí sí ya vamos ampliando las cosas. En Santiaguintín, la cultura es todo lo que el hombre ha hecho en la naturaleza, lo que le ha servido evolucionar como especie, desarrollar sus inteligencias, sus capacidades. Bien, entonces la cultura se divide arbitrariamente en tres dimensiones, que es la cultura material y que implica
¿Qué actividades productivas, campesinas, agropecuarias, industriales, artesanales se realizan en la comunidad? O sea, ¿cómo se obtienen los medios para la subsistencia, para que X comunidad tenga la posibilidad de seguir viviendo en ese sitio? ¿Qué tipo de comercio es? ¿Es un comercio establecido? ¿Es un comercio ambulante? ¿Es un comercio que se reactiva cada 8 días del mercado? No sé. Entonces también ahí tienen que ver qué tipo de comercio hay. En cuanto a la producción, decíamos artesanal o industrial, ahí sí tendríamos que ver qué tanto es realmente artesanal o solamente responde a ciertas características, pero donde no lleva la pertenencia. Porque si lleva la pertenencia de los sujetos, entra aquí y entra como cultura simbólica. Aquí la miramos, la artesanía o el arte popular, como un modo de obtener ingresos monetarios. Bien. También en la cultura material entra el servicio de salud. Es cómo las personas ahí mantienen su capacidad productiva, su capacidad creativa, mantienen su forma de vida a partir de las acciones concretas, como es el cuidado de la salud. ¿Cómo se cuidan sus salud? En el mismo sentido está lo de seguridad. ¿Qué tipo de seguridad hay? La seguridad estatal, seguridad comunitaria, eh, hay una coordinación de la policía judicial, la policía estatal, la policía municipal, la Guardia Nacional, no sé, pero tienen que revisar cómo está la situación de seguridad. En cuanto a servicios, podríamos hablar, pues, como servicio de limpia, sí, el servicio de luz pública, la salud no porque es un derecho, la alimentación no porque es un derecho. Pero hay otros servicios, ¿no? De internet, sí. Bueno, en caso de la gastronomía, pues es lo que es propio de ahí, no de lo que dijéramos se consume en todos lugares, un huevo con jamón. Eso no, no sería gastronomía, entraría como alimentación nada más. Gastronomía sería el que se aprovechen los bienes naturales que hay en la comunidad y le den un toque específico. Por ejemplo, si a los, no, pues el caldo de piedra, sí, el caldo de piedra, pero este se quedó en la Chinantla, por ahí, por una comunidad que se llama San Felipe de Ucil, y es parte de algo ya muy propio de la. Eso ya es algo muy particular y no es la comida cotidiana. Si es cotidiana ya, aquí no. En ese sentido, entonces, gastronomía no es cómo se preparan los alimentos, nada más, sino tendríamos que especificar en qué se diferencia esa producción de comida en la comunidad, pero que le da un toque muy particular. En cuanto al calendario productivo, tendríamos que hacer lo siguiente. Les planteo que sea un círculo grande y concéntrico que tuviera varios niveles. El primero de pequeño en el centro pudiera revisar, digo, repartirse en 4: primavera, verano, otoño, invierno, así como nos lo enseña. Pero en la siguiente capa o nivel estarían viendo si realmente eso se da o, en su caso, es tiempo de frío, tiempo de calor, tiempo de lluvia, tiempo de viento, tiempo de calor, tiempo de lluvia. En fin, como sea la característica climática de ese entorno. Y a partir del el tercer nivel, pudiéramos poner la actividad más común de carácter productivo que hay ahí. Puede ser la siembra de caña, cultivo de mango, cultivo de limón. ¿Sí? Y entonces podemos hacer un calendario productivo.
Es decir, cuándo florea, cuándo se desarrolla, cuándo está cosechándose. Lo mismo puede ser en el caso de la milpa, eh, no sé, el melón, la sandía, etcétera. Hay un calendario productivo, no cualquier tiempo se siembra. Entonces tendríamos que construir un calendario productivo. En el rubro de comunicación, que está un poquito fuera de lugar ahí, creo, porque es más de la cultura simbólica, estaríamos hablando que llega a la comunicación, cómo llega la televisión, la radio, pero creo que no estamos yendo fuera de esto, estaría más en lo simbólico. Sin embargo, también sirve porque es lo que permite que fluya la comunicación, que fluya mucha información que ayuda a la comunidad para, en el caso de la pandemia que pasó, pues, a través de la comunicación se decide qué hacer, qué limitar, qué reglamentar. Eso es lo que iría en la cultura. Bueno, la cultura simbólica es la cultura que practica un conglomerado social, un cuerpo social, una comunidad sobre cómo fortalecen su modo de vida, su modo de entender. Hay maneras de cómo ellos afianzan su sentido de pertenencia. Cuando dicen orgullosamente de tal lugar, orgullosamente Ismael, orgullosamente Huasqueño, orgullosamente Costeño, etc. Ese sentido de pertenencia se construye a partir de ciertas prácticas, entre ellos el modo en cómo nos comunicamos, el modo en cómo nos relacionamos con el otro, la otra. Y ahí es donde hay una serie de diferencias en que nos dicen, yo no soy de tal lugar, nosotros no hablamos así, no decimos eso. Es uno de los elementos que va generando, va construyendo la sociedad. El poder de la lengua, pues, el poder del lenguaje se utiliza para configurar a los sujetos de ahí a partir de los imaginarios que circulan en la cotidianidad, en los diálogos, en las conversaciones entre las personas. Entonces, ¿cómo es la lengua de ese entorno donde estamos? ¿Qué lengua? A veces hay lenguas originarias, otras ya solamente se habla el español, pero de todos modos hay una diferencia entre cómo se expresan una comunidad a otra. Por ejemplo, nosotros que hemos caminado por la costa hemos escuchado palabras como choco, chirindo y chango, y la verdad, a veces las repetimos, esas palabras hacen más repetible, sin entender el contexto. Entonces, el lenguaje configura los sujetos, el lenguaje da pertenencia, el lenguaje acerca a un humano. En ese sentido, entonces, ¿cómo y qué se habla en la comunidad? También dentro de la cultura simbólica está la influencia de la educación formal en cada nivel educativo. La educación formal, como la conocemos, es el jardín de niños, escuela primaria, secundaria, etc. Son los procesos de configuración del sujeto los que nos interesan, más allá de que si se enseña solo matemáticas o ciencias naturales, es el cómo se le da el lugar a ese espacio llamado escuela. Es donde se hace la educación formal. Ese espacio escuela tiene rituales, tiene modos de cómo generar pertenencia, particularmente a un Estado-nación. Por eso tenemos el ritual de los días lunes
de homenaje a la bandera, de cantar el himno nacional. Ahí está la cultura simbólica, ahí está representada. Cómo queremos ser, cómo queremos identificarnos como oaxaqueños, como mexicanos. Varía en los niveles educativos la forma en cómo se desarrolla en cierto modo, pero casi el ritual es el mismo en todos los niveles educativos, salvo que tienen cierta connotación en los niveles de escolar, primaria, secundaria, y a veces bachillerato. Ahí se da lo que decimos un discurso de configuración de nación a sujeto. Eso es parte de la tradición. Ahora, la vestimenta, ¿cómo es que puede ser? Porque la vestimenta en cierto modo nos da una presencia aparente, pero finalmente presencia, sobre nuestra generación y nuestros modos de estar en el mundo. Por ejemplo, muchas mujeres, después de que podemos ver que tienen más de 50 años, en muchos lugares tienen mandil. Y eso no es nada más porque sí. Esto significa que es una mujer que su rol está muy delimitado, que es estar en casa, y el mandil se ocupa para no ensuciar su ropa. Y entonces el mandil es una prenda que le da no necesariamente identidad, sino que, pero sí le da cierto rol, cierto lugar en la comunidad y en la familia. Y así también en el caso de los varones, ¿sí? Y va generalmente por edades, ¿no? De 5, 60 para adelante, como se visten, de 5, 40 a 60, cómo se visten, los 20 a 35 años, cuáles son las características de su vestimenta, y el de los jóvenes de 10 a 18 años, de 12 a 18 años, o niños de 5 años, 11, 12. Hay una diferencia. Y esa diferencia nos hace identificarnos con una generación, con un cuerpo social, con ciertos modos de la vida. La vestimenta es le llaman unos un marcador identitario, ya sea dentro de la comunidad o ya sea como sujeto de una comunidad, cuando se traslada a otro sitio, lo identifica. Ahí tenemos claramente las mujeres cómo visten las costeñas con sus trajes, luces de Shakira, o Shakira, no Shakira, de Shakira. Y luego contrastamos con la blusa que utilizan los miques o la ropa que utilizan también más estilizada a los jovencitas en el istmo. Tienen una particularidad que las hace diferenciarse, es decir, esa es una costeña, y esa es la marquista, ella es mixteca, ella es ayuca. Y en los hombres, de cierto modo, también nos dan ciertas imágenes de cómo debe ser el varón en tal lugar. Bien. Eso forma parte del imaginario que se va configurando como la manera de cómo somos los de acá o cómo somos los de allá. Parte de la configuración. Ahora, en cuanto al tiempo, a la fiesta, ya sea cívica o religiosa, también está ese sentido de nos afianza, nos asigna. Tal vez no nos afianza, pero sí nos asigna. Dice así somos, o así debe ser. Por ejemplo, cuando hablamos del calendario festivo en el caso cívico, nos referimos básicamente a fiestas como el 15 y 16 de septiembre, que son las que más tienen esa particularidad, es decir, aquí
soy mexicano. Y festejamos así nuestra independencia, el día de la bandera, en fin. Pero hay un calendario con ciertos rituales específicos, generalmente en el caso del ciclo cívico, que alude a los símbolos patrios de la bandera, el nacional. De este modo también la parte religiosa afianza su sentido de pertenencia a una fe, a una práctica de cómo se relaciona el hombre con la espiritualidad del espíritu, con las energías que se fundan ahí o con Dios. Ahora lo que hay que hacer es un calendario de estos ciclos. ¿Cuáles son las actividades que se realizan para diferenciar? Hoy es el 6 de septiembre y esto es lo que se hace. ¿Cuáles son esas actividades que caracterizan a los que? Y en el calendario podemos anotar, sería un círculo igual que en el calendario productivo. En el centro podemos las estaciones del año, la real que no sabe de primavera, verano, porque habla de que es tiempo de calor, es tiempo de frío. Entonces, hay que entender ese tiempo también y ponerlo en el segundo nivel. Si es, va a ser circular este calendario. 4, 2. Las reales en la comunidad, la que sigue es el calendario cívico. ¿Cuántas actividades cívicas pertenecen a la comunidad? Y luego el calendario religioso. ¿Cuáles son esos eventos religiosos, esas prácticas que le dan igual sentido de pertenencia comunitaria y de profesión de fe? O sea, dicen, es que yo soy de tal lugar, San José, San Pedro, San no sé qué. Y sí, nuestra Virgen, ahí va la persona, nuestra Virgen nos protege. Y también quien no es partícipe de esa religión habla de Dios, habla de otras cuestiones, pero a su vez dice, nosotros no queremos hacer eso. Entonces también, nos guste o no nos guste, tendríamos que revisar. Si quieren un día para celebrar, aquellos que no hacen fiesta, no, sí, nos juntamos un día cada tiempo del año, nos juntamos para hacer eso. Y alzar, pues, su pertenencia a un cuerpo. En cuanto a la narrativa comunal, nos referimos a todo lo que nos contamos, lo que se cuenta la gente entre ellos. Y podemos encontrar ahí mitos fundacionales como qué energía, qué ave, qué tal, o cómo lograron que el competidor así delimitar su territorio. Debe haber un mito. O cómo es que pasan ciertos hechos, ciertos fenómenos en tal lugar. Hay leyendas de un personaje que en cierto momento logró, ya sea algo del territorio o alguna influencia en el carácter de la gente, en la producción de alguna fruta, alguna verdura, algún grano. Hay historias increíbles. También nosotros podemos encontrar cuentos, no necesariamente al estilo de roja, ¿no? Pero sí hay cuentos que dicen los abuelos de cómo hay un ser que vive por allá o cómo hubo tales cosas sucedieron debido a tales condiciones. O simplemente un cuento porque tienen que contar cómo es que hay vida en el cerro, en el río, en el arroyo, y cómo fue el personaje que en cierto momento significó algo más que la pura existencia física o la pura enunciación. Y cuando hablamos de religiosidad, hablamos de las formas en cómo se practica esa fe, en los rituales que se realizan, en los modos en que se manifiesta su fe
tanto ese modo en el sentido de oraciones, como el modo cuando se viste de tal o cual prenda, cuando va a ser tal acto. Entonces ahí está la religiosidad, cómo ese acto tiene importancia para la familia, para el contexto. Cómo ese acto, en cierto modo, significa, no sé, respeto, sumisión a una energía X o una deidad. Eso es lo que pretendemos que se vea cómo es la religiosidad de la comunidad o de las religiosidades que hay en la comunidad. Los testigos de Jehová en un modo, los católicos en modo, los que dicen que son evangélicos de cómo lo hacen, coincida o no. Aquí no es el gusto, no es cómo es, independientemente de cómo. También hay sitios especiales en donde la gente dice ahí no te arrimes, no pases a tal lugar, porque hay energía, ahí está el diablo, está esto, o ahí es el lugar donde nosotros vamos a lograr la crucifixión, le llamamos calvario. Bueno, hay muchas. Entonces, partidos políticos, estos son los que participan en el barrio, la sección, para que elijan en la sección la propuesta de presidente y todo el pueblo vota por el partido que quiera, pero tiene que ser salir de la sección X. Son acuerdos políticos que tienen, son formas, modos, maneras de cómo tienen. Ahora, cuando nosotros hablamos de cargos estamos hablando de precisamente cómo se estructura, cuáles son los poderes de las comunidades originarias. Normalmente los servicios van de menos a más, o sea, de menos responsabilidad a más responsabilidad, y empieza con los de cargo, perfiles, platos, en fin, los nombres varían, pero empiezan desde un servicio más como vigilar a la comunidad, es la primera responsabilidad. Y de ahí pueden ser los que los que hacen otras tareas. Y así también hay posibilidades de no hacer esa tarea, pero retomo de una universidad. Me parece que en la Candelaria se van subiendo, pero en el plano religioso, como o en su caso, toman en cuenta que fueron de la familia cargo, y así posteriormente en una elección para autoridad, cuando dicen, bueno, ¿qué criterios vamos a utilizar para la elección de la autoridad? Es ahí donde empieza otra vez el juego de fulano pueden, porque han tenido la responsabilidad tal, han cumplido con todos los niveles de responsabilidad que son básicos. Entonces, no cualquiera puede tener un servicio de cargo. No es como en las ciudades, en los partidos políticos que hayan, aunque no haya hecho nada, simplemente por ser carismático, la bonito, por X o Y razón, no se. Si así fuera, también es válido, o sea, nadie dice que está mal, solo que habría que diferenciar el por qué, si tenemos que conocer el proceso de elección, el proceso de articulación de las comunidades,
¿Cómo se articula? Pues la colonia, el barrio familiar, la colonia, el barrio, en una comunidad más grande, el barricito tal, en una pequeña, los barricitos, cómo se organizan, cómo se representan, qué niveles de autoridad tienen que ir ahí para poder trabajar una organización como es la gente municipal, el presidente municipal, en fin. Cada comunidad tiene lo propio. Estoy ejemplificando nada más porque puede ser que haya algo parecido en donde ustedes están. Entonces, lo que tienen como responsabilidad de ustedes en este proceso es identificar cómo se logra organizar la comunidad y qué niveles de responsabilidad hay, cómo se asumen los niveles o qué criterios deben tomar para puedan ser elegidos. Y en la comunidad donde yo vivo, hay una asamblea en donde se dice vamos a elegir la comunidad dentro de tal tiempo. Pero antes de necesitamos poner los criterios, e incluso dicen los candados. ¿Por qué? Porque luego llega cada persona dice que no hay experiencia porque no sirvió en el cargo, que no ha estado en una responsabilidad directamente, por lo que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, también hay criterios para que fulano sea. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que conocer de las comunidades. Lo mismo, la forma de tomar los acuerdos, ¿no? Realmente, las comunidades es la asamblea, pero puede haber otra. La única forma de decir esto es en ciertas comunidades. En otras, tal vez los grupos políticos, los influyentes, los caracterizados en los que toman decisiones. Y los caracterizados son gente ya grande, gente de experiencia, que en función de su modo de haber participado en la comunidad, ahora lo toman en cuenta para decidir qué se puede hacer. En el caso de las ciudades, normalmente son los partidos políticos un conclave en una relación interna los que deciden cómo, y a veces hay otras formas de relación en donde están a los representantes de las colonias y ahí hacen un consejo municipal, en fin, diversos modos de organización ahí, y es lo que tenemos que conocer, porque eso nos va a dar un rostro de cómo es la comunidad, y como maestros tenemos que conocer esos canales y tenemos que también darle valor a esas formas, porque creemos a veces que, bueno, la alternativa son los partidos políticos, la alternativa es esto, o es una cultura que, aunque venga a otro lugar, finalmente todo circula, todo lo que hablamos, que no es nuestra lengua de español, lo hemos apropiado, ¿verdad? Que esto le damos que particularidad a nosotros cuando hacemos nuestro lenguaje. Lo mismo, la forma de organización social fue traída de España, sí, pero ¿cómo se lo apropió nativo? ¿Cómo lo hace funcional? ¿Cómo lo incorpora a su modo de vida? Entonces, las formas de tomar decisiones son variadas y depende del tamaño de la comunidad, así como de su tradición. Ahora, en cuanto a las formas, procesos de solución de problemas o situaciones que requieren la física, aquí nos vamos a cómo la gente tiene una necesidad de construir. Bueno, ahorita ya pasó eso, pero antes se construía después. ¿Cómo le hacían? Pero también en momentos críticos de contingencia, ¿cómo solucionan los problemas? Y vemos que las experiencias están
están las antiguas en la memoria que hicimos. En el año 2017 hubo una contingencia. ¿Cuál fue la contingencia? Lo del temblor. ¿Cómo se organizó la gente? ¿Cómo solucionó los problemas? ¿Qué estructura echaron en lugar? ¿Cómo participaron las personas? Parte de las asambleas, parte de ese. ¿Cómo solucionaron esos momentos? ¿Cómo solucionaron esos problemas? ¿Cómo rehabilitaron las casas? ¿Cómo rehabilitaron los caminos? ¿Cómo volvieron a recuperar su vida? Aunque no estén bien recuperados todavía algunos casos, ¿cómo recuperaron su vida, su forma de estar en la comunidad? Cuando hay una contingencia como aparte del temblor, con la necesidad de por las inundaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo iba la sociedad, cabildo, municipal, cómo activa a sus ciudadanos para que superen esta esa es conocer el modo de la comunidad para solucionar sus problemas. No nada más eso, lo político social implica precisamente que las comunidades tienen una forma que les ha permitido sobrevivir no 20, 30 años, sino lado, todo el mundo, es algo cuando hay que hacer una representación, que hay que nombrar o crear un nuevo comité que antes no había. ¿Cómo le van a hacer? Y hay una experiencia, y hay una historia comunitaria en donde ellos retoman esa experiencia y la aplican. Dicen, lo vamos a elegir de este modo, lo vamos a estructurar de este modo, y las tareas, ahí se las van dando, y ahí precisamente las comunidades al menos está la potencia de las asambleas. La asamblea no es cualquier espacio, es una institución, instituye modos de cómo se debe hacer, instituye reglas, normas de convivencia, normas para funcionamiento del ente. Entonces, he ahí la importancia de la cultura político-social en una comunidad. Bien, es así como el doctor Isaac hace mención de los elementos que deben considerar en esta actividad previa que está para poder desarrollar el curso el día viernes 16 de diciembre. Gracias.